Mis manos temblaban tanto que casi no pude apretar el botón. La pantalla del celular se iluminó una última vez con su nombre parpadeando. Raúl. 47 llamadas perdidas. Miré esa luz azulada como quien mira un grillete que por fin está a punto de romperse. Ahí, parada en medio de la terminal de autobuses de Guadalajara, a las 5:30 de la madrugada, con una maleta que pesaba menos que 30 años de silencio, presioné el botón de apagado y lo mantuve hasta que la pantalla se puso negra. Completamente negra. Como debió estar mi vida todo este tiempo, y apenas me estaba dando cuenta. El celular vibró una última vez, como un animal moribundo protestando su final. Y luego nada. Silencio absoluto. Metí ese aparato al fondo de mi bolsa y sentí que acababa de enterrar una parte de mí que ya no quería cargar. Una señora que barría cerca me miró con curiosidad. Tal vez notó las lágrimas que me rodaban por las mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de algo que no tenía nombre todavía. Algo entre alivio y terror, entre libertad y culpa, entre renacer y morir al mismo tiempo. El altavoz de la terminal anunció la salida del autobús a Querétaro. Mi autobús, el que me llevaría lejos de la casa donde pasé 30 años cocinando, limpiando, sirviendo, organizando, planchando, sonriendo cuando no quería, callando cuando necesitaba gritar. 30 años siendo la criada perfecta de un hombre que juraba amarme pero que nunca aprendió ni a calentar su propio café. Me llamo Teresa Ibáñez. Tengo 69 años. Y esta es la historia de cómo una mujer puede estar casada durante 3 décadas y, sin embargo, vivir más sola que si hubiera estado encerrada en una celda. Es la historia de cómo el amor puede convertirse en servidumbre sin que nadie se dé cuenta, ni siquiera una misma. Y es la historia de cómo a veces, para salvarte, tienes que aprender a ser egoísta por primera vez en tu vida. Pero para que entiendan cómo llegué a esa terminal con el corazón saliéndoseme del pecho y una cuenta bancaria secreta que él nunca supo que existía, tengo que llevarlas 30 años atrás. A una Teresa diferente. A una Teresa que creía en los cuentos de hadas. A una Teresa que no sabía que estaba firmando un contrato de esclavitud disfrazado de acta de matrimonio. Nací en 1955, en un barrio humilde de Guadalajara que se llamaba La Federacha, aunque ahora tiene otro nombre más bonito que le pusieron cuando quisieron vender departamentos caros a gente que nunca había pisado esas calles de tierra. Mi papá, Esteban Ibáñez, trabajaba de mecánico en un taller que olía permanentemente a aceite quemado y gasolina. Mi mamá, Refugio, era lo que en ese entonces llamaban ama de casa de tiempo completo, aunque ahora sé que eso significa trabajadora no remunerada las 24 horas del día. Éramos 5 hermanos. Yo era la única mujer entre 4 varones. Esteban Jr., que le decíamos Tebancho, Javier, Miguel y el más chiquito, Robertito. Desde que tengo memoria, mi mamá me enseñó que mi lugar estaba en la cocina, ayudándola mientras mis hermanos salían a jugar fútbol en la calle. No lo hacía con maldad, entiéndanme. Ella simplemente repetía lo que le habían enseñado a ella, y a su mamá antes que ella, y a la mamá de su mamá probablemente, desde que el mundo era mundo. Para cuando cumplí 12 años, yo ya sabía hacer tortillas a mano, preparar birria para 15 personas, lavar y planchar la ropa de 6 hombres que trabajaban en oficios pesados y organizar una casa con un solo baño para 7 personas. Mi mamá me decía que esas habilidades me harían buena esposa algún día, y yo me sentía orgullosa. ¡Qué tonta fui! Estaba tan orgullosa de ser una esclava eficiente. Estudié hasta la secundaria. No porque no quisiera seguir, sino porque mi papá decía que para qué iba a gastar dinero en que yo fuera a la preparatoria si de todos modos me iba a casar y tener hijos. Ese dinero, según él,
Era mejor invertirlo en que Tebancho estudiara mecánica automotriz como él. Yo asentí con la cabeza y tragué mis ganas de ser maestra de primaria. Tragué mis sueños como quien traga medicina amarga, con los ojos cerrados y aguantándose las náuseas. A los 19 años conocí a Raúl Sánchez en una posada navideña de la colonia. Él tenía 23 y trabajaba como vendedor de seguros. No era guapo en el sentido clásico de la palabra, pero tenía algo que me atraía: ambición. Hablaba de sus planes de abrir su propia agencia, de comprarse un coche del año, de tener una casa en una colonia buena. Venía de una familia un poco mejor posicionada que la mía. Su papá era contador y su mamá daba clases de piano. Ellos vivían en la colonia americana, que para nosotros era como vivir en Beverly Hills. Raúl me cortejó durante 6 meses con flores que compraba en el mercado de San Juan de Dios y palabras bonitas que ahora sé que no significaban nada. Me decía que yo era diferente a las demás muchachas, más seria, más de su casa. En ese momento lo tomé como un cumplido. Ahora entiendo que lo que vio en mí no fue una compañera, sino una empleada doméstica que no tendría que pagar. Nos casamos el 15 de febrero de 1975 en la parroquia de San Francisco de Asís. Yo tenía 20 años recién cumplidos y un vestido blanco que mi mamá y yo habíamos cosido durante 3 meses con tela que compramos en abonos. La ceremonia fue sencilla pero bonita. Recuerdo que Raúl me apretó la mano durante los votos y pensé que eso significaba amor verdadero. Pobre tonta. Lo que significaba era posesión. Los primeros años no fueron terribles. Eran normales, supongo. Raúl trabajaba muchas horas tratando de hacer crecer su cartera de clientes. Yo limpiaba, cocinaba, lavaba, planchaba. Él llegaba cansado y yo le tenía la cena lista. Él quería ver televisión en paz y yo me aseguraba de que tuviera su café del modo exacto que le gustaba, en taza grande de cerámica azul, con 2 cucharadas de azúcar, sin revolver, para que él lo hiciera a su ritmo mientras veía las noticias. En 1977 nació nuestra primera hija, Claudia. 2 años después llegó Raúl Jr. Y en 1982, cuando yo tenía 27 años, nació la más chiquita, Mariana. 3 hijos en 5 años. Mi cuerpo no tuvo tiempo ni de recuperarse entre uno y otro. Pasé toda mi juventud embarazada, amamantando o recuperándome de partos que me dejaban exhausta durante meses. Raúl nunca cambió un pañal, ni uno solo en 20 años de tener hijos en casa. Decía que eso era cosa de mujeres y que él ya cumplía con traer el dinero. Y yo asentía porque así me habían enseñado. El hombre provee, la mujer cuida. El hombre descansa cuando llega del trabajo, la mujer trabaja hasta que todos estén dormidos y vuelve a empezar antes de que amanezca. Pero no me malentiendan. No estoy diciendo que Raúl fuera un monstruo golpeador o gritón. Era peor que eso. Era un hombre normal de su época. Un hombre que creía genuinamente que estaba siendo buen esposo, porque no me pegaba, no me engañaba, y me daba dinero para el mandado cada semana. Un hombre que pensaba que con eso cumplía. Y lo más triste es que yo también lo creía. La casa siempre tenía que estar impecable. Los niños siempre tenían que estar bañados, peinados, bien vestidos. La comida siempre tenía que estar lista a las 3 de la tarde en punto, porque a Raúl no le gustaba comer tarde. Su ropa siempre tenía que estar planchada con almidón en el cuello y los puños de las camisas. Las reuniones familiares siempre se hacían en nuestra casa porque, según Raúl, yo era la mejor cocinera de la familia. Y él quería presumirme. Presumirme. Esa palabra debió haberme dado la primera pista. Uno presume un coche nuevo, un reloj caro, un trofeo que ganó. No presume a su esposa a menos que la vea como una posesión más. Los niños crecieron. Claudia se fue a estudiar a Monterrey cuando cumplió 18. Raúl Jr. se casó a los 23 y se mudó a vivir a Puerto Vallarta con su esposa.
Mariana, la más chiquita, se fue a vivir con su novio cuando tenía apenas 21 años. Para el año 2005, cuando yo tenía 50 años, la casa estaba vacía. Solo quedábamos Raúl y yo. Yo pensé que eso cambiaría las cosas. Pensé que sin niños de por medio, Raúl y yo podríamos ser compañeros de verdad, que podríamos viajar juntos, salir a cenar, platicar como hacen las parejas en las películas. ¡Qué ingenua! Lo único que cambió fue que ahora toda mi energía de servicio se concentraba en una sola persona en lugar de 4. Antes tenía que hacer 4 desayunos diferentes según los gustos de cada quien. Ahora solo hacía uno. Pero tenía que ser perfecto. Antes lavaba ropa de 5 personas. Ahora solo de 2, pero tenía más tiempo para plancharla con más cuidado. Antes cocinaba para una familia. Ahora cocinaba comidas elaboradas solo para él, porque ya tenemos tiempo de disfrutar la buena comida casera. Si les pregunto en qué momento exacto me di cuenta de que no era su esposa, sino su empleada doméstica, no podría señalar una fecha específica. Fue un proceso lento, como cuando la rana no se da cuenta de que el agua está hirviendo, hasta que ya es demasiado tarde para saltar. Pero puedo contarles las señales que ahora veo clarísimas y que en su momento ignoré como si fueran manchas en la pared, que uno se acostumbra a no ver. La primera señal vino justo después de que Mariana se fue de la casa. Era un martes de octubre de 2005. Raúl llegó del trabajo a las 7 de la noche, como siempre. Yo había preparado mole negro, de esos que llevan 22 ingredientes, y se tardan 3 días en hacer bien. Lo hice porque era su comida favorita, y pensé que lo animaría, ya que había estado de mal humor desde que la niña se fue. Puse la mesa como me gustaba hacerlo cuando teníamos cenas especiales. El mantel de lino bordado que me regaló mi mamá cuando me casé, la vajilla buena que solo sacábamos en Navidad y en los cumpleaños, las servilletas de tela dobladas en forma de flor que había aprendido a hacer viendo un programa de televisión. Hasta puse 2 velitas en el centro de la mesa, de esas que huelen a vainilla. Cuando Raúl entró a la cocina y vio la mesa, frunció el ceño. No sonrió, no dijo «¡Qué bonito!». No me agradeció las 3 horas que me había pasado preparando su comida favorita. Frunció el ceño y dijo, con un tono entre fastidiado y confundido: «¿Y esto? ¿Tenemos visita o qué?». Me quedé parada con la olla del mole en las manos, sintiéndome ridícula de repente. «No», le dije. «Solo quise hacer algo especial para nosotros 2. Ya sabes, ahora que estamos solos». Él soltó un suspiro cansado, de esos que sueltas cuando alguien te está haciendo perder el tiempo. Se aflojó la corbata y se dejó caer en su silla. «Ay, Tere, ¿para qué tanto alboroto? Con que esté rica la comida es suficiente. No necesito velas ni vajilla elegante. Esto no es un restaurante». Apagué las velas. Comimos en silencio. Él ni siquiera notó que me salieron 2 lágrimas que limpié rápido con la servilleta de tela doblada en forma de flor, que ya no parecía tan bonita. Cuando terminó de comer se levantó, dejó el plato en la mesa sin llevarlo al fregadero y se fue a ver televisión. Yo me quedé recogiendo la mesa y guardando la vajilla buena que no volvería a sacar para nosotros 2 nunca más. En ese momento me dije a mí misma que estaba siendo exagerada, que Raúl tenía razón, que para qué tanto alboroto. Pero algo adentro de mí se apretó como cuando se cierra una puerta y no tienes la llave. La segunda señal fue en diciembre de ese mismo año, durante la cena de Navidad, que, como siempre, organizamos en nuestra casa. Vinieron mis 3 hijos con sus familias, más los papás de Raúl que todavía vivían, y 2 de sus hermanos con sus esposas. En total éramos 19 personas. Yo pasé 4 días cocinando. Hice romeritos, bacalao a la vizcaína, pavo relleno, ensalada de manzana, gelatina de mosaico, ponche de frutas y buñuelos con miel de piloncillo.
Puse la mesa en el patio porque en el comedor no cabíamos todos. Decoré con luces navideñas, con centros de mesa que hice yo misma con piñas pintadas de dorado y ramas de pino. Todo me quedó hermoso, como de revista. La cena estuvo preciosa. Todos comieron, rieron, brindaron. Raúl estaba feliz, sirviendo vino a sus hermanos, contando chistes, presumiendo lo bien que le estaba yendo con la agencia de seguros que ya tenía 5 empleados. Yo iba y venía de la cocina trayendo más tortillas calientes, más salsa, más refresco, recogiendo platos sucios, limpiando lo que se derramaba. A la hora del brindis, Raúl se puso de pie con su copa de sidra en la mano y todo el mundo se calló para escucharlo. «Quiero hacer un brindis», dijo con esa voz gruesa que ponía cuando quería sonar importante. «Por esta familia hermosa que hemos construido, por mis hijos que me llenan de orgullo, por mis padres que me dieron el ejemplo de trabajo duro, por mis hermanos que siempre están cuando los necesito». Hizo una pausa. Todo el mundo levantó sus copas esperando el cierre del brindis. Yo estaba parada junto a la puerta de la cocina, con una charola de platos sucios en las manos. Mi nombre no salió de su boca, ni una sola vez. Siguió. «Por muchos años más de salud y prosperidad para todos nosotros. ¡Salud! ¡Salud!», repitieron todos. Chocaron las copas, bebieron, siguieron platicando. Nadie notó que él no me había mencionado. Nadie excepto yo. Me metí a la cocina y dejé la charola en el fregadero. Me apoyé en la barra con las 2 manos y respiré profundo. 4 días cocinando. 19 personas alimentadas. Una casa decorada como postal navideña. Y ni siquiera un «gracias a mi esposa que preparó todo esto». Ni siquiera un «brindemos por Teresa que siempre hace posibles estas reuniones». Pero me tragué la tristeza como me había tragado tantas cosas antes. Salí de la cocina sonriendo y ofrecí más buñuelos a todo el mundo. Esa noche, cuando ya todos se habían ido y terminé de lavar la montaña de platos a las 2 de la mañana, Raúl ya estaba profundamente dormido. Yo me acosté a su lado mirando el techo y me pregunté si así se sentían las personas invisibles. La tercera señal fue en marzo de 2007. A Raúl le empezó un dolor fuerte en el hombro derecho. Fue al médico y le diagnosticaron bursitis por estrés y mala postura. Le recetaron antiinflamatorios, terapia física y reposo. Durante 3 semanas estuvo en la casa todo el día porque le dieron incapacidad en el trabajo. Esas 3 semanas fueron reveladoras. Yo pensé que tal vez sería bonito tenerlo en casa, que podríamos desayunar juntos con calma, platicar, ver películas en la tarde. Pero no. Lo que pasó fue que ahora tenía que servirle desayuno, comida y cena a horas específicas sin poder salir a hacer mis pendientes cuando yo quisiera. Tenía que llevarle agua cada media hora. Tenía que masajearle el hombro 3 veces al día. Tenía que cambiarle el canal de la televisión, porque el control estaba muy lejos de donde él estaba sentado. Un jueves de esa tercera semana, yo tenía cita con el dentista a las 11 de la mañana. Era una cita que había hecho desde hacía 2 meses, porque me dolía una muela y ya no aguantaba. Se lo recordé a Raúl durante el desayuno. «Hoy tengo dentista a las 11. Te dejo tu comida preparada en el refrigerador. Solo la calientas en el microondas». Él me miró como si le estuviera hablando en chino. «¿Hoy? ¿No puedes cambiar la cita? ¿Qué voy a hacer aquí solo con el dolor del hombro? Raúl, llevo 2 meses con esta cita. Me duele horrible la muela». «Pues a mí me duele horrible el hombro, y tú eres mi esposa. Se supone que tienes que cuidarme». Lo dijo tan natural, tan convencido de que esa era mi obligación principal en la vida. Cuidarlo a él. Cancelé la cita del dentista. Me quedé en la casa. Le hice de comer fresco en lugar de dejarle lo del refrigerador. Le di sus medicinas. Le cambié el canal de la televisión 17 veces ese día. La muela me siguió doliendo 3 semanas más, hasta que por fin pude ir al dentista.
Para entonces, ya necesitaba endodoncia porque la infección había avanzado. Raúl nunca preguntó cómo me había ido. Nunca se disculpó por haberme hecho cancelar. Cuando le conté que habían tenido que matarme el nervio de la muela, solo dijo: qué feo. ¿Qué hay de cenar? La cuarta señal vino en agosto de 2008. Cumplíamos 33 años de casados. Yo me acordaba perfectamente de la fecha porque siempre me he acordado. Cada año le organizaba algo especial. Su postre favorito, una camisa nueva, una tarjeta hecha a mano. No esperaba grandes cosas, solo un detalle, un reconocimiento. Ese año la fecha cayó en viernes. Raúl llegó del trabajo a la hora de siempre. Cenamos normal. Vimos televisión normal. A las 10 de la noche se fue a dormir sin decir nada. Yo me quedé en la sala esperando, pensando que tal vez se había hecho el olvidadizo para sorprenderme después. Nada. Al día siguiente me armé de valor y le dije, tratando de sonar casual: «Oye, ayer fue nuestro aniversario». Él estaba leyendo el periódico con su café. Ni siquiera levantó la vista. «Ah, sí, se me pasó. Perdón. Se me pasó. Perdón». 4 palabras, sin levantar la vista del periódico. 33 años reducidos a 4 palabras dichas sin ninguna emoción. Yo me di la vuelta y me metí a la cocina. Lavé los platos del desayuno con tanta fuerza que casi rompo uno. Me temblaban las manos, no de tristeza, de coraje. Un coraje que no sabía que podía sentir hacia él. La quinta señal fue la que más me dolió de todas, aunque suene tonta. Fue en febrero de 2009. Yo estaba viendo en la tele un programa de cocina donde enseñaban a hacer pasteles elaborados. Siempre me había gustado la repostería, pero nunca había tenido tiempo de experimentar con cosas difíciles, porque tenía que hacer las comidas normales de todos los días. Le comenté a Raúl mientras veíamos el programa: «¡Qué bonitos pasteles! Me gustaría aprender a hacer esos algún día. Tal vez podría tomar un curso». Él soltó una risita. No una risa mala, pero tampoco buena. Una risa condescendiente. De esas que le das a un niño que dice algo inocente pero absurdo. «¿Para qué, Tere? Ya sabes hacer de todo. Además, ¿quién va a comerse esos pasteles tan elaborados aquí? Los niños ya no viven con nosotros, y a mí me gusta tu pie de queso normal. Bueno, pero sería para mí, para aprender algo nuevo. Ay, mi amor, ya estás grande para andar con cursitos. Mejor quédate tranquila aquí en la casa». Ya estás grande para andar con cursitos. Tenía 54 años. No 84. Pero para él, yo ya era una vieja que no tenía por qué tener aspiraciones propias. Nunca tomé el curso. Me quedé haciendo el mismo pie de queso de siempre. La sexta señal fue en mayo de 2010. Mi comadre Lupita me invitó a un retiro espiritual de 3 días a un lugar en Tapalpa. Eran solo mujeres. Meditación, pláticas de crecimiento personal, caminatas en el bosque. Me sonaba hermoso. Hacía años que no salía de Guadalajara y menos sin Raúl. Se lo propuse una noche después de la cena. Comadre Lupita me invitó a un retiro de 3 días en Tapalpa. Es en 2 meses. ¿Qué te parece? 3 días. ¿Y yo qué voy a hacer aquí solo? Raúl, eres adulto. Puedes cuidarte solo 3 días. Pero, ¿quién me va a hacer de comer? Puedes comprar comida hecha o hacerte algo sencillo. Solo son 3 días. Se molestó. Me dijo que era un egoísmo de mi parte querer irme a pasear, mientras él se quedaba solo trabajando toda la semana. Me dijo que qué iban a pensar los vecinos si me veían salir con maleta sin él. Me dijo que además, 3 días sin que nadie limpiara la casa iba a ser un desastre. No fui al retiro. Lupita me llamó después para contarme lo increíble que había estado y cómo había conocido mujeres extraordinarias. Yo me alegré por ella mientras por dentro algo se me iba pudriendo de a poquito. La séptima señal fue tan pequeña que casi no cuenta.
pero para mí fue enorme. Era un domingo de julio de 2011. Yo estaba en el patio regando las plantas. Hacía un calor espantoso, de esos que en Guadalajara te dejan sudando aunque estés parada quieta. Traía una blusa vieja de algodón y el pelo recogido en una cola de caballo. Raúl salió al patio y me vio. Me quedé esperando a que dijera algo. No sé qué esperaba exactamente. Tal vez un ¿te ayudo? O un hace mucho calor, ¿verdad? O incluso solo un ahí te veo. Pero lo que dijo fue: cuando termines de regar, me traes un agua de Jamaica bien fría. Y de paso hazme un sándwich. Me dio hambre. No me vio como Teresa, su esposa de 36 años. Me vio como Teresa, la que le trae cosas, la que está ahí para servirlo. Esa fue la señal más clara de todas. Yo era invisible como persona, pero perfectamente visible como personal de servicio. La octava y última señal que les voy a contar fue la que finalmente me despertó del todo, aunque tardé todavía 4 años más en reaccionar. Fue en noviembre de 2012. Me enfermé. No era nada grave, solo una gripe fuerte que me tumbó en cama durante 5 días. Fiebre alta, dolor de cuerpo, tos horrible. Durante esos 5 días, Raúl no aprendió a hacer ni un café. No averiguó cómo funcionaba la lavadora. No supo dónde estaban guardados los platos limpios en la cocina, donde llevábamos viviendo 15 años. Compraba comida hecha y la comía de los mismos recipientes de unicel dejándolos tirados en la mesa. La ropa sucia se acumuló en el cesto hasta que ya no cabía. El 5.º día, cuando yo empecé a sentirme un poco mejor y bajé a la cocina apoyándome en las paredes porque todavía estaba débil, me encontré un desastre. Basura sin sacar, platos por todos lados, migajas en la mesa, el fregadero lleno de tazas con café a medio tomar. Raúl estaba sentado en la sala viendo televisión. Cuando me vio aparecer, sonrió aliviado. «Qué bueno que ya estás mejor. La casa está hecha un desastre. No sé cómo le haces para mantener todo en orden. No sé cómo le haces, como si fuera magia. Como si yo no tuviera que invertir tiempo, energía, esfuerzo. Como si simplemente yo fuera una hada doméstica que con mover la varita hacía que todo estuviera limpio y comida apareciera en la mesa». Me senté en una silla de la cocina porque me temblaban las piernas. Miré todo ese desastre. Miré a Raúl tan tranquilo esperando que yo lo arreglara. Y algo dentro de mí hizo clic. Como cuando se rompe algo de cristal y hace un sonido pequeño pero definitivo. No dije nada. No peleé. Empecé a limpiar porque, si no lo hacía yo, nadie lo haría. Pero mientras recogía platos y tiraba basura, mi cabeza empezó a hacer cálculos que nunca había hecho antes. Cálculos peligrosos. Me había dado cuenta finalmente, después de 37 años de casada, que yo no era una esposa. Era servicio doméstico permanente. Y lo peor, era servicio doméstico no remunerado. Porque al menos una empleada doméstica recibe un sueldo, tiene días libres, puede renunciar si no la tratan bien. Yo no tenía nada de eso, solo un anillo en el dedo que sentí ese día como lo que realmente era. Un grillete bonito. Pero entiéndanme bien, no tomé la decisión de irme de un día para otro. No fue que desperté una mañana de 2013 diciendo, ya me voy. Eso sería dramático y simple. Y la vida real nunca es dramática y simple. La vida real es lenta, confusa, llena de culpa y de vueltas atrás, antes de poder dar un paso adelante. Durante todo el 2013 y parte del 2014, seguí exactamente igual. Cocinando, limpiando, sirviendo, sonriendo cuando venía la familia a comer, haciendo como que todo estaba bien. Por fuera nada cambió. Por dentro todo se estaba rompiendo. Raúl para ese entonces ya tenía 67 años. Su agencia de seguros iba bien. Teníamos una casa pagada en una colonia bonita de Guadalajara, nada lujoso pero decente.
Teníamos un carro del 2010 que funcionaba perfecto. Los 3 hijos estaban bien ubicados, con sus propias familias. Desde afuera, cualquiera diría que yo tenía una vida envidiable. «¡Qué suerte tienes, Tere!», me decían mis amigas. «Un marido trabajador que nunca te ha puesto un dedo encima, hijos sanos, casa propia. ¿Qué más puedes pedir?». ¿Qué más podía pedir? Esa pregunta me atormentaba. Me hacía sentir mal, egoísta, malagradecida. Porque efectivamente, Raúl no me pegaba, no me gritaba, no me engañaba con otras mujeres, traía dinero a la casa, no tomaba, no apostaba, según todos los estándares de lo que se supone que es un buen marido. Raúl lo era. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacía? ¿Por qué me despertaba en las madrugadas con el pecho apretado y ganas de gritar? ¿Por qué me ponía a llorar de la nada cuando estaba sola en la cocina picando cebolla y no podía echarle la culpa a la cebolla? Empecé a ver a un psicólogo en marzo de 2014. No se lo dije a Raúl. Le mentí diciéndole que iba a clases de yoga con Lupita. Sacaba dinero del gasto para pagarle al doctor. Era un señor mayor, muy amable, que se llamaba Dr. Ernesto Villarreal. Su consultorio estaba en una casita reformada cerca del Parque Revolución. Las primeras sesiones solo lloré. El doctor Villarreal me pasaba pañuelos desechables y me dejaba llorar todo lo que necesitara. No me juzgaba, no me apuraba, solo escuchaba. Poco a poco fui encontrando palabras para lo que sentía. «Me siento invisible», le dije en la 4ª sesión. «Me siento como un fantasma que cocina y limpia, pero que nadie realmente ve». «¿Cuándo fue la última vez que tu esposo te preguntó cómo te sentías?», me preguntó el doctor. Me quedé pensando. No podía recordar. «No sé. Hace años, tal vez. O nunca. No sé». «¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo, porque tú querías hacerlo, sin pensar en complacer a alguien más?». Otra vez, silencio de mi parte. No tenía respuesta. El doctor Villarreal me dio un cuaderno. «Quiero que durante esta semana escribas una lista de todas las cosas que te gustaría hacer si pudieras. No importa qué tan imposibles te parezcan. Solo escríbelas». Esa semana llené 3 páginas. Cosas tontas, cosas grandes, cosas que llevaba décadas queriendo y nunca me había permitido. Quería aprender a nadar. Quería viajar a Oaxaca a ver el mar Pacífico. Quería dejarme crecer el pelo largo otra vez. Quería tomar clases de baile. Quería dormir hasta tarde un día sin que nadie me necesitara. Quería comer en un restaurante sola, sin tener que servir a nadie ni limpiar después. Quería leer libros completos sin interrupciones. Quería tener una cuenta de banco a mi nombre. Cuando le leí la lista al doctor en la siguiente sesión, me di cuenta de que estaba llorando otra vez. «Todas estas cosas son tan normales», le dije. «¿Por qué siento que estoy pidiendo la luna?». «Porque te han enseñado que tus deseos no importan», me dijo con una gentileza que me partió el corazón. «Y ahora tienes que desaprender eso». Seguí yendo a terapia durante todo el 2014. El doctor Villarreal nunca me dijo «déjalo» ni «quédate con él». Lo que hizo fue enseñarme a verme a mí misma, a reconocer que tenía derecho a querer cosas, a entender que el amor real no se siente como desaparición. En una sesión de septiembre de ese año le pregunté: «Doctor, ¿usted cree que soy mala persona por querer dejar a mi esposo después de casi 40 años?» Él se quitó los lentes y me miró directo a los ojos. «Teresa, ¿tú crees que eres feliz?». «No». «¿Crees que puedes llegar a ser feliz si te quedas?». «No». «¿Crees que te mereces ser feliz?». Me quebré. «No sé». «Pues esa», me dijo, «es la verdadera pregunta que tienes que responder. No si eres mala o buena persona, sino si crees que mereces ser feliz».
Me fui de esa sesión con esa pregunta taladrándome la cabeza. ¿Merecía ser feliz? Toda mi vida me habían enseñado que mi felicidad dependía de hacer felices a los demás. A mi papá, a mis hermanos, a mi esposo, a mis hijos. Nunca nadie me había preguntado si yo era feliz. Ni siquiera yo misma. Pasó Navidad, Año Nuevo, mi cumpleaños número 60, en enero de 2015. Raúl me regaló una licuadora nueva porque la vieja ya estaba fallando. Una licuadora. Para mi cumpleaños número 60, ni siquiera vino con un pastel. Yo misma tuve que hacer mi pastel. Esa noche, mientras lavaba los platos después de mi propia celebración de cumpleaños a la que solo habíamos estado él y yo, tomé la decisión. No fue dramática, no hubo música de fondo, no hubo revelación divina. Solo una voz clara dentro de mí que dijo: «No puedes seguir así, te vas a morir por dentro, y ya estás casi muerta». Pero una cosa es decidir, y otra muy diferente es actuar. Porque, ¿cómo te vas de una casa que es tuya también? ¿Cómo dejas a un hombre que nunca te ha golpeado ni gritado? ¿Cómo explicas que te vas porque te sientes invisible, cuando la mayoría de la gente no entiende que eso puede doler tanto como un golpe? Necesitaba un plan. Y necesitaba dinero. Porque Raúl manejaba todas las finanzas de la casa. Yo solo recibía dinero para el mandado cada semana. No tenía tarjeta de crédito propia. No tenía cuenta de banco a mi nombre. Técnicamente no tenía ni un peso que pudiera llamar exclusivamente mío. Ahí fue cuando empecé a hacer algo que nunca en mi vida pensé que haría. Empecé a robarle a mi esposo. Y no me arrepiento. En febrero de 2015 abrí una cuenta de banco a mi nombre sin que Raúl supiera. Fui a una sucursal de Banorte que estaba lejos de nuestra colonia, donde nadie me conociera. La ejecutiva que me atendió, una muchacha joven que se llamaba Carla, me ayudó con todos los papeles. Solo necesitaba mi identificación oficial. El depósito mínimo era de 500 pesos. Llevaba exactamente 500 pesos que había juntado de los cambios del mandado durante 2 meses. La cuenta quedó a mi nombre. Teresa Ibáñez de Sánchez. Los estados de cuenta los pondría que me los mandaran por internet a un correo electrónico que abrí especialmente para esto y que revisaba en la biblioteca pública cuando salía a hacer mandado. Empecé a apartar dinero. No mucho cada vez porque, si faltaba mucho, se iba a notar. Pero Raúl me daba 1.500 pesos a la semana para el gasto. Empecé a ahorrar 300 de esos 1.500. Lo hacía comprando marcas más baratas en el supermercado, comprando frutas y verduras en el tianguis en lugar del súper, dejando de comprar cosas que no eran absolutamente necesarias. También dejé de comprarme cosas para mí. Antes ya casi no me compraba nada, pero lo poquito que compraba, ya no. Nada de cremas para la cara, nada de tinte para el pelo, nada de ropa nueva. Todo lo que ahorraba iba directo a esa cuenta secreta. 300 pesos por semana no suena mucho. Son 1.200 pesos al mes, 14.400 pesos al año. Pero para mí, cada depósito que hacía en esa cuenta era un ladrillo más en el puente que me sacaría de ahí. Además del dinero del mandado, empecé a hacer otras cosas. Tenía joyas. No muchas, pero algunas. Un anillo de oro con una esmeraldita que me había regalado Raúl en nuestro 10º aniversario. Unos aretes de perlas que fueron de mi mamá. Una cadena de oro que me regalaron mis papás cuando me casé. Una pulsera de plata con dijes que me habían dado mis hijos en diferentes días de las madres. Raúl nunca notaba lo que yo traía puesto. Podía estar meses sin usar un anillo, y él ni se daba cuenta. Así que empecé a vender las joyas, una por una, con meses de diferencia entre cada venta. La primera que vendí fue la cadena de oro. La llevé a una casa de empeño en el centro de Guadalajara, en marzo de 2015. Me dieron 3.200 pesos. Sentí que estaba traicionando a mis papás que me la habían regalado con tanto cariño. Pero me repetí a mí misma:
Ellos querrían que fueras feliz. Ellos entenderían. El anillo de la Esmeralda lo vendí en junio. Me dieron 2.800 pesos. Los aretes de perlas en septiembre. 1.500 pesos. La pulsera de plata en diciembre. 800 pesos. Cada vez que vendía algo, depositaba el dinero en mi cuenta secreta. Para finales de 2015, tenía 22.400 pesos ahorrados. Era la primera vez en mi vida adulta que tenía dinero que era solo mío. Pero no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba por lo menos tener para vivir varios meses mientras buscaba trabajo o descubría qué iba a hacer. Porque ese era el otro problema. Yo nunca había trabajado fuera de casa. No tenía experiencia laboral. No tenía currículum. ¿Quién iba a contratar a una mujer de 60 años sin experiencia? Le pedí ayuda al doctor Villarreal. Él conocía a una señora que tenía un pequeño negocio de gelatinas y postres para eventos y necesitaba ayuda. El trabajo era esporádico. Hacer gelatinas y pies cuando había pedidos grandes. Me pagaban por día trabajado. Le dije a Raúl que Lupita y yo nos habíamos juntado con otras amigas para hacer manualidades y venderlas en bazares. Que de ahí sacaría un dinerito extra para mis gastos personales. Él ni siquiera preguntó qué tipo de manualidades. Solo dijo, «Ah, qué bueno», y siguió viendo la televisión. Los martes y jueves trabajaba con la señora de las gelatinas. Me pagaba 300 pesos por día, 6 días al mes, 1.800 pesos extra que iban directo a mi cuenta secreta. Durante el 2016 seguí con esa rutina. Ahorrando del gasto, vendiendo lo poquito de valor que me quedaba, trabajando en secreto 2 días a la semana. Para diciembre de 2016 tenía 63.000 pesos ahorrados. Era una fortuna para mí, una fortuna secreta. Raúl no sospechaba nada. Su vida seguía exactamente igual. Llegaba del trabajo y la comida estaba lista. Su ropa estaba limpia y planchada. La casa estaba en orden. Yo seguía siendo la esposa perfecta por fuera. Por dentro, estaba construyendo una salida de emergencia. Lo que sí empecé a hacer diferente fue prepararme mentalmente. El doctor Villarreal me ayudó mucho con eso. Me enseñó técnicas para no sentirme culpable por cuidarme a mí misma. Me dio libros para leer sobre codependencia, sobre mujeres que se pierden en el matrimonio. Me ayudó a entender que irme no era ser mala persona, era supervivencia. También empecé a investigar opciones de dónde podría irme. No quería quedarme en Guadalajara porque sería demasiado fácil que Raúl me encontrara o que la familia me presionara para regresar. Necesitaba distancia física para poder tener distancia emocional. Mi hija Mariana vivía en Querétaro con su esposo. Podría irme para allá. Pero luego pensé que no quería involucrarla. No quería poner a mis hijos en medio. Esto era entre Raúl y yo. Entonces, recordé que tenía una prima lejana, Rosario, que vivía en Querétaro también, pero no tenía contacto con el resto de la familia. Nos llevábamos bien cuando éramos chiquitas. La busqué en Facebook y le escribí. Le conté toda la situación, sin adornos, sin mentiras. Le pregunté si podía quedarme con ella unas semanas mientras me acomodaba. Rosario, que resultó ser una mujer increíble, me respondió. «Vienes cuando quieras. Aquí hay espacio para ti el tiempo que necesites. Y bien hecho por pensar en ti misma por primera vez. Tenía el dinero. Tenía el lugar a donde ir. Solo me faltaba el valor. Y una fecha. Durante todo el 2017 seguí en la misma rutina. Ahorrando, trabajando en secreto, preparándome. Para diciembre tenía 89.000 pesos. Raúl cumplió 72 años. Yo cumplí 62. Llevábamos 42 años de casados. En la terapia, el doctor Villarreal me preguntó en una sesión de octubre. «Teresa, ¿qué estás esperando? Ya tienes el dinero. Ya tienes a dónde ir. ¿Qué más necesitas?» «No sé», le contesté. Y era verdad. No sabía qué estaba esperando. Tal vez un milagro. Tal vez que Raúl cambiara de repente.
Tal vez que me despertara un día y todo hubiera sido una pesadilla y estuviera en un matrimonio de verdad, con compañerismo de verdad. El cambio que esperas, me dijo el doctor, no va a venir de él, va a venir de ti, y no va a pasar hasta que tú lo hagas pasar. Esas palabras me dieron vueltas en la cabeza durante semanas. El detonante final vino en enero de 2018. No fue nada dramático. No fue una pelea ni una traición. Fue algo tan simple que casi da risa. Fue un café. Era un domingo por la mañana. Raúl estaba viendo el fútbol en la televisión. Yo estaba en la cocina preparando el desayuno. Ya había hecho huevos a la mexicana, frijoles refritos, tortillas calientes. Solo faltaba el café. Raúl gritó desde la sala. «¡Tere! ¡El café!». Lo dijo con ese tono de siempre. No era grosero. No era amable. Era automático. Como quien presiona un botón esperando que funcione la máquina. Me quedé parada frente a la cafetera con la taza en la mano. Llevaba 43 años haciendo café para ese hombre. 43 años. 15.795 días, si contamos que hacía café todos los días del año. Eso es muchísimo café. Y en todos esos años, él nunca había aprendido a hacerse su propio café. Nunca se le había ocurrido que tal vez yo también quería sentarme a desayunar tranquila, sin tener que estar sirviendo. Nunca le había pasado por la cabeza que su café no era más importante que mi cansancio. Dejé la taza en la barra, apagué la estufa, me quité el delantal y subí las escaleras a nuestra recámara con un zumbido en los oídos, que ahora sé que era mi propia voz, diciéndome: «Ya». Saqué de debajo de la cama la maleta que había comprado 6 meses atrás y que había escondido ahí. Empecé a meter ropa. No mucha. Solo lo necesario. 3 pantalones, 5 blusas, ropa interior para una semana, mis zapatos más cómodos, mi cepillo de dientes, mi peine, una foto de mis hijos cuando eran chiquitos. Raúl seguía gritando desde la sala. «¡Tere! ¿Dónde está mi café?». No le contesté. Terminé de empacar. Cerré la maleta. Bajé las escaleras. Él estaba todavía en el sillón, con los ojos en el televisor. Ni siquiera volteó a verme. «¿Dónde estabas? El café se está enfriando». «No hay café, Raúl». «¿Cómo que no hay? ¿No lo hiciste?». «No, y no lo voy a hacer. Nunca más». Ahí sí volteó a verme. Vio la maleta en mi mano. Frunció el ceño confundido, como quien ve algo fuera de lugar pero no logra procesarlo. «¿Qué es eso? ¿A dónde vas?». «Me voy, Raúl. Me voy de esta casa. Me voy de este matrimonio». Se rió. Fue risa genuina. De verdad pensó que era un chiste. «No digas tonterías. ¿A dónde te vas a ir?». «Eso no te importa». La risa se le congeló en la cara. Se levantó del sillón. «Teresa, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? ¿Llamaste al doctor?». «No estoy enferma. Estoy cansada. Llevamos 43 años de casados y nunca has aprendido a hacer tu propio café. Nunca has limpiado un plato. Nunca has planchado una camisa. Nunca has sabido dónde guardo las toallas limpias en la casa donde vives. No me conoces, Raúl. No sabes qué me gusta, qué me duele, qué sueño. Lo único que sabes es que yo te sirvo. Y ya no quiero servir más». Se le fue el color de la cara. Pero yo te quiero, Teresa. Siempre te he querido. Me has querido como se quiere a una empleada doméstica eficiente. No como se quiere a una esposa. Estás loca, loca de remate. Esto es la menopausia, ¿verdad? Has estado rara desde hace años. No iba a pelear. No iba a tratar de hacerle entender. 43 años no me habían escuchado. No iba a empezar ahora. Agarré mi bolsa. Agarré la maleta. Caminé hacia la puerta. Él me siguió. «¿Y a dónde vas a ir? ¿Con quién? ¿Hay otro hombre? ¿Me estás dejando por otro?». Me reí. No pude evitarlo. La idea de que yo,
Teresa Ibáñez, de 63 años, estuviera dejándolo por otro hombre, era tan absurda que me dio risa. No hay nadie más, Raúl. Solo yo. Finalmente, yo. Abrí la puerta. El sol de la mañana me dio en la cara y me cegó por un segundo. Escuché que Raúl gritaba: «¡No puedes irte! Esta es tu casa. Yo soy tu esposo. Hicimos votos». Me detuve en el marco de la puerta y me volteé a verlo una última vez. Se veía pequeño, confundido, asustado. Y por primera vez en décadas, no sentí que mi trabajo era hacerlo sentir mejor. Los votos dijeron en las buenas y en las malas. No dijeron en la esclavitud y en el olvido. Adiós, Raúl. Cerré la puerta detrás de mí. Caminé las 3 cuadras hasta la avenida principal con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo en la banqueta. Las piernas me temblaban. La maleta me pesaba como si llevara piedras, aunque solo llevaba ropa y algunas cosas básicas. Paré un taxi. «A la central de autobuses, por favor». El taxista, un señor de unos 50 años con bigote, me miró por el espejo retrovisor. «¿Qué línea?» «La que vaya a Querétaro». No platicó, gracias a Dios. Yo iba mirando por la ventana cómo pasaban las calles de Guadalajara, la ciudad donde había nacido, donde me había casado, donde había criado a mis hijos, donde había desaparecido de a poquito durante 43 años. Cuando llegamos a la central me cobró 80 pesos. Le di 100 y le dije que se quedara con el cambio. Me bajé cargando mi maleta y entré a ese edificio enorme lleno de gente que iba y venía, cada quien con sus propias historias, sus propios destinos. Compré un boleto de la línea ETN para la salida de las 11 de la mañana. Costó 340 pesos. Faltaban 20 minutos. Me senté en una de las sillas de plástico naranja a esperar. Fue en ese momento cuando saqué mi celular de la bolsa. Tenía 32 llamadas perdidas de Raúl. 18 mensajes. No los abrí. No los leí. No me interesaba. Lo que sí hice fue marcarle a cada uno de mis 3 hijos y dejarles un mensaje en el buzón de voz porque ninguno contestó. Era domingo en la mañana y seguramente estaban dormidos o desayunando con sus familias. A Claudia le dije: «Hija, soy tu mamá. Solo quiero que sepas que dejé a tu papá. Estoy bien». No fue decisión de un momento. Fue decisión de años. Te quiero mucho. Cuando esté lista te llamo para platicar más. No te preocupes por mí. A Raúl Jr. «Hijo, tu mamá. Dejé a tu papá esta mañana. No es nada que él haya hecho específicamente hoy. Es algo que venía cargando desde hace mucho. Sé que no vas a entender ahorita y está bien. Solo necesito que sepas que estoy segura y que esto es lo mejor para mí. Te quiero». A Mariana. «Mi niña chiquita. Aunque ya no seas chiquita. Dejé a tu papá. Me fui de la casa. Estoy bien. Estoy segura. Sé que te vas a sorprender y tal vez te vas a enojar conmigo. Está bien. Solo quiero que sepas que no puedo seguir siendo invisible. Te amo con todo mi corazón». Colgué. Las manos me temblaban. El corazón todavía me latía fuerte. Miré el celular durante un minuto largo, a las llamadas de Raúl que seguían entrando. 43, 44, 45. Pensé en todas esas veces que le marqué en emergencias y nunca contestó porque estaba en juntas. En todas esas veces que necesité que llegara temprano a casa porque yo estaba enferma y siempre tenía algo más importante que hacer. En todas esas veces que su teléfono sí funcionaba, pero solo cuando él necesitaba algo de mí. Ahora que yo necesitaba paz, su teléfono no iba a dejar de sonar. Llamada 46, 47. Mantuve presionado el botón de apagar. La pantalla preguntó: «¿Deseas apagar el dispositivo?» «Sí», dije en voz alta, aunque nadie me estaba oyendo. «Sí quiero». La pantalla se puso negra.
Metí el celular al fondo de mi bolsa y respiré hondo. Eso sí que les puedo decir. En ese momento sentí el silencio más hermoso de mi vida. Un silencio que no era vacío, era libertad. Anunciaron mi corrida por el altavoz. Me levanté, agarré mi maleta, mostré mi boleto y subí al autobús. Me tocó el asiento 23A, ventana. Guardé la maleta en el compartimento de arriba y me senté. El asiento era cómodo, reclinable. Olía a nuevo. El autobús arrancó. Guadalajara empezó a hacerse chiquita por la ventana. Yo no lloré. Ni una lágrima. Lo que sentí fue algo que no había sentido en décadas. Ligereza. Como si hubiera estado cargando un elefante en la espalda durante 43 años y finalmente me lo hubiera quitado. El viaje a Querétaro dura normalmente unas 4 horas y media. Yo no dormí. Me quedé mirando el paisaje cambiar. Las montañas, los campos, los pueblitos que pasábamos. Cada kilómetro que nos alejábamos de Guadalajara era un kilómetro más cerca de empezar de nuevo. A la mitad del camino, una señora que iba sentada al lado mío me ofreció dulces. ¿Gusta una paleta de tamarindo? Gracias, le dije. Acepté la paleta. ¿Va a Querétaro de paseo o a visitar familia?, me preguntó, tratando de hacer plática. Voy a empezar una vida nueva, le contesté. Ella se rió pensando que era broma. No era broma. Llegamos a Querétaro a las 3:30 de la tarde. Le había mandado un mensaje a Rosario desde el celular del taxista antes de apagarlo, diciéndole que llegaría en ese autobús. Ella estaba esperándome en la central, con una sonrisa enorme y los brazos abiertos. Teresa, primita, aquí estás. Bienvenida a tu nueva vida. Nos abrazamos ahí en medio de la terminal de autobuses de Querétaro, y yo sí lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré todo lo que no me había permitido llorar en 43 años de matrimonio. Rosario me llevó a su casa, un departamento pequeño pero bonito, en una colonia tranquila que se llamaba Loma Dorada. Me instaló en el cuarto de visitas que tenía una cama individual, un ropero y una ventana desde donde se veía un árbol de jacarandas que estaba empezando a dar flores moradas. «Quédate el tiempo que necesites», me dijo. «No hay prisa. Aquí hay espacio para ti». Esa primera noche en Querétaro, me acosté en esa cama que no era la mía, en esa casa que no era la mía, en esa ciudad que no era la mía. Y dormí 8 horas seguidas sin despertarme ni una sola vez. Fue la primera noche en décadas que nadie me necesitaba para nada. Los primeros días fueron raros. No sé cómo explicarlo. Era como estar en una película de alguien más. Me levantaba y no tenía que hacer desayuno para nadie. Rosario ya se había ido a trabajar cuando yo me despertaba, porque ella es enfermera y entraba a las 7 de la mañana. Dejaba café hecho y pan para que yo me sirviera sola. Me servía sola. Yo. Para mí. Nadie más. Suena tan simple, ¿verdad? Pero para mí fue revolucionario. Servir mi propio café. Comerme el pan que yo quisiera. Dejar el plato en el fregadero si no me daba la gana lavarlo inmediatamente. Los primeros 3 días no hice nada. Literalmente nada. Solo existir. Miraba por la ventana el árbol de jacarandas. Leía el periódico de principio a fin sin que nadie me interrumpiera. Caminaba por el departamento sintiendo el silencio. Rosario no me preguntaba nada, no me presionaba para hablar. Solo llegaba en las tardes, cenábamos juntas. Ella cocinaba o compraba comida hecha. Y platicábamos de cosas simples, del clima, de las noticias, de los vecinos ruidosos del piso de arriba. El 4.º día saqué mi celular del fondo de la bolsa donde lo había dejado. Seguía apagado. Lo miré durante largo rato sin prenderlo. Finalmente decidí que no. Lo guardé en el cajón de la mesita de noche. Si quería hablar con mis hijos, les llamaría del teléfono de Rosario cuando estuviera lista. Por ahora, necesitaba el silencio. La primera semana pasó así, en una especie de limbo tranquilo.
Rosario me dijo que no me preocupara por cooperar con gastos todavía, que primero me acomodara, que descansara. Pero yo no estaba acostumbrada a no hacer nada. Empecé a limpiar el departamento mientras ella trabajaba, a preparar la cena para cuando llegara. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Hay una diferencia enorme entre servir porque te obligan y servir porque eliges hacerlo. La segunda semana Claudia me encontró. No sé cómo. Supongo que habló con Rosario de alguna manera o investigó. Me llamó al teléfono fijo del departamento de Rosario. «¿Mamá? ¿Eres tú?» Reconocí su voz inmediatamente. Mi hija mayor. Mi niña que ya tenía 41 años, pero que, para mí, siempre sería mi niña. «Sí, hija, soy yo». «Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste así? Papá está destrozado. Dice que llegaste de la nada y te fuiste con una maleta, que estás enferma, que necesitas ayuda». «No estoy enferma, Claudia. Estoy cansada. Hay diferencia». «Pero, ¿por qué? ¿Qué hizo papá?» «Nada. Y todo. No puedo explicarlo por teléfono». Hubo un silencio largo. Podía oírla respirar del otro lado de la línea. Finalmente dijo: «¿Estás segura de lo que estás haciendo?» «Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida». «Papá quiere hablar contigo. Dice que por favor regreses a casa, que pueden ir a terapia juntos, que va a cambiar». Me reí. No con maldad, pero sí con tristeza. «Claudia, tu papá y yo llevamos 43 años juntos. ¿Sí va a cambiar? Ya hubiera cambiado». «Pero mamá, ustedes están viejos. ¿Cómo te vas a ir a tu edad? ¿Qué vas a hacer?» Esa pregunta me dolió más que cualquier otra cosa. Mi propia hija pensando que yo ya estaba demasiado vieja para cambiar mi vida. Pensando que mejor me resignara porque... ¿ya para qué? Tengo 63 años, hija. No estoy muerta. Todavía me quedan años de vida y quiero vivirlos sintiéndome persona, no sirvienta. Yo nunca te vi como sirvienta. Lo sé, pero yo sí me sentía así. Claudia lloró. Yo también. Fue una conversación larga y difícil. Al final me dijo que me apoyaba, pero que necesitaba tiempo para procesarlo. Que no entendía todo, pero que me quería. Que por favor me cuidara. Raúl Jr. llamó 2 días después. La conversación fue más corta y más fría. Él estaba enojado. Me dijo que estaba siendo egoísta, que cómo le hacía eso a su papá, que qué iban a decir las familias, que era una vergüenza. Le dije que lo sentía, pero que mi decisión estaba tomada. Colgó sin despedirse. Mariana, mi bebé, fue la única que entendió sin que tuviera que explicarle mucho. Llamó una semana después de las otras 2. Lloró conmigo por teléfono y me dijo: «Mamá, te vi desaparecer durante años. Vi cómo papá nunca te hacía caso. Vi cómo tú siempre servías y él nunca te veía. Pensé que era normal porque así eran todos los matrimonios que yo conocía. Pero me da mucho gusto que hayas sido más valiente que yo. Te admiro». Esas palabras me dieron la fuerza que no sabía que necesitaba. Al mes de estar en Querétaro, ya me había establecido una rutina. Me levantaba a las 7, preparaba café, desayunaba viendo las noticias. Después salía a caminar por el parque que estaba cerca del departamento. Caminaba durante 1 hora cada mañana, no para hacer ejercicio, sino para pensar, para sentir el aire, para ver gente vivir sus vidas. Conocí a otras señoras que también caminaban en las mañanas. Poco a poco empezamos a platicar. Una de ellas, que se llamaba Graciela, me invitó a un grupo de tejer que se juntaba los martes y jueves en una cafetería del centro de Querétaro. Acepté. Hacía años que no tejía. Mi mamá me había enseñado cuando era niña, pero nunca había tenido tiempo de hacerlo de verdad. El grupo era de 8 mujeres de diferentes edades, todas muy amables. Tejíamos, platicábamos, nos reíamos. Nadie me preguntaba por qué estaba en Querétaro. Nadie juzgaba.
A los 2 meses, Rosario me sugirió que buscara trabajo. No porque necesitara que yo saliera del departamento, sino porque veía que yo necesitaba propósito. Tenía razón. Encontré un trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa para señoras mayores. Era atención al cliente. Ayudaba a las clientas a escoger tallas, a probarse ropa, a combinar prendas. Me pagaban 4.000 pesos al mes por trabajar 4 horas al día, 5 días a la semana. No era mucho, pero era mío. El primer dinero ganado legalmente que era completamente mío. Con ese dinero empecé a cooperar con los gastos del departamento de Rosario. También empecé a comprarme cosas pequeñas para mí. Una blusa nueva, un lápiz labial, un libro que siempre había querido leer. Cada compra era un acto de rebelión dulce. A los 3 meses, llamé al doctor Villarreal desde el teléfono de Rosario para agradecerle. Le conté todo, dónde estaba, cómo estaba. Él se emocionó tanto que casi llora en el teléfono. «Teresa, estoy tan orgulloso de ti. Hiciste lo más valiente que una persona puede hacer. Priorizarte». Le pregunté si podía recomendarme a algún terapeuta en Querétaro para seguir trabajando en mí misma. Me pasó el contacto de una colega, la doctora Patricia Ruiz. Empecé a ir con ella cada 15 días. La terapia en Querétaro fue diferente a la de Guadalajara. Ya no era para prepararme a irme. Era para aprender a vivir con la decisión que había tomado, para lidiar con la culpa que a veces me atacaba en las noches, para procesar el duelo, porque sí, también era un duelo. No extrañaba a Raúl específicamente, pero sí extrañaba la idea de lo que pudo haber sido nuestro matrimonio, y nunca fue. A los 4 meses, Claudia vino a visitarme. Manejó desde Monterrey hasta Querétaro. Pasó el fin de semana conmigo. La llevé a conocer el centro histórico. Comimos gorditas, tomamos café en una terraza bonita. La segunda noche de su visita, después de cenar, estábamos sentadas en la sala del departamento de Rosario. Rosario se había ido discretamente a su cuarto para darnos espacio. Claudia me miró durante largo rato y luego dijo: «Mamá, te ves diferente». «¿Diferente cómo?» «No sé. Más. Presente. Como si estuvieras realmente aquí. Cuando vivías con papá, siempre era como si estuvieras en automático, como un robot haciendo tareas. Ahora te veo, y veo a una persona de verdad». Me quebré. Lloré en sus brazos como cuando era niña, y ella me consolaba a mí. Los papeles se habían invertido. «Perdón», le dije. «Perdón por no haber sido mejor ejemplo cuando eras chiquita, por enseñarte que era normal servir así. Mamá, no tienes que disculparte. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. Y ahora me estás enseñando que nunca es tarde para cambiar. Eso es más valioso que cualquier otra cosa». Raúl Jr. tardó más en venir. Fue hasta los 7 meses. Vino con su esposa, Marcela. La visita fue tensa al principio. Él todavía estaba enojado, aunque lo disimulaba. Durante la comida soltó: «¿Sabes que papá está muy solo? Casi no come. La casa está hecha un desastre. Tuvo que contratar a una señora de limpieza que va 3 veces por semana». Marcela, su esposa, le dio un codazo y le lanzó una mirada. Pero Junior siguió: «Te extraña. Dice que cometió errores, que si regresas va a ser diferente». Respiré hondo antes de contestar. «Junior, tu papá no me extraña a mí, extraña lo que yo hacía por él, que son cosas muy diferentes. Pero es tu esposo. Hicieron votos. Los votos eran para los dos, no solo para mí». Marcela intervino ahí, lo cual me sorprendió. «Junior, cállate. Tu mamá tiene razón y lo sabes». Junior se quedó callado el resto de la comida, pero antes de irse, me abrazó. No dijo «perdón», pero el abrazo fue suficiente. Mariana me visitaba cada mes. A veces se quedaba el fin de semana completo. Platicábamos de todo.
Ella me contó cosas de su relación con su novio que nunca me había contado antes. Me confió miedos, sueños. Nos hicimos amigas. No solo madre e hija. Un día me dijo: «Mamá, gracias por enseñarme que puedo elegir, que no tengo que quedarme en algo que me hace infeliz solo porque ya llevo tiempo ahí». Esa frase valió más que cualquier cosa. Al año de haberme ido, Raúl intentó localizarme a través de Claudia. Le mandó una carta conmigo. La carta decía cosas bonitas, que me extrañaba, que había entendido sus errores, que por favor regresara, que podían empezar de nuevo. Leí la carta 3 veces. Lloré. No porque quisiera regresar, sino porque era triste ver 43 años resumidos en 2 páginas de cosas que debió haberme dicho cuando estábamos juntos. Le pedí a Claudia que le dijera que no, que le agradecía la carta, pero que mi decisión era final, que le deseaba lo mejor, pero que mi lugar ya no era a su lado. Claudia me dijo que Raúl lloró cuando ella le dio el mensaje. Fue la primera vez que ella veía a su papá llorar. Eso me dolió un poco, pero no me hizo cambiar de opinión. A los 2 años de estar en Querétaro, pasaron varias cosas importantes. Primero, Rosario me ayudó a tramitar el divorcio. Contraté a un abogado. El proceso fue largo porque Raúl al principio se negaba a firmar. Decía que no aceptaba el divorcio, que yo era su esposa para siempre. Pero el abogado me explicó que en México existe el divorcio unilateral, que no necesitaba su permiso, que podía divorciarme aunque él no quisiera. Eso fue liberador. El divorcio salió finalmente en octubre de 2020, 45 años después de habernos casado. Cuando me llegó el papel oficial, lo abracé contra mi pecho y lloré. Lloré de alivio. Ya no era Teresa Ibáñez de Sánchez. Era Teresa Ibáñez, solo Teresa, yo. Segundo, con los ahorros que llevaba juntando de mi trabajo y las cooperaciones que le daba a Rosario, más el dinero de la cuenta secreta que ya tenía 120,000 pesos, pude rentar mi propio departamento. Chiquito, de un solo cuarto, pero mío. Rosario me ayudó a mudarlo. Entre las dos cargamos las pocas cosas que tenía. Una cama que compré de segunda mano. Un sofá pequeño. Trastes básicos. Pero era mío. Todo mío. La primera noche en mi propio departamento, me senté en el sofá con una copa de vino. Había aprendido a tomar vino en Querétaro, cosa que nunca hubiera hecho con Raúl. Y miré alrededor. Era un espacio pequeño, humilde. Pero era mi espacio pequeño y humilde. Tercero, y esto me dio muchísima alegría, me inscribí en clases de natación. ¿Se acuerdan que en la lista que hice para el doctor Villarreal en 2014 puse que quería aprender a nadar? Pues lo hice. A los 65 años aprendí a nadar. Al principio me daba pena estar en el grupo de principiantes con puros niños y jóvenes. Pero el instructor, un chavo de 30 años que se llamaba Daniel, fue muy paciente. Me enseñó a flotar primero, luego a mover los brazos, luego las piernas. En 6 meses ya nadaba largo completo de la alberca. Cada brazada que daba en esa agua era una brazada hacia una vida que finalmente era mía. También me dejé crecer el pelo. Raúl siempre decía que las señoras grandes se veían mejor con pelo corto, así que yo llevaba años con un corte de señora mayor. Pero en Querétaro me lo dejé crecer. Para el segundo año ya me llegaba a los hombros. Me lo teñí de un castaño más claro que mi color natural, con mechitas rubias. Me veía en el espejo y me gustaba lo que veía. Tomé las clases de repostería que siempre quise tomar. Aprendí a hacer macarons, eclairs, tartas de frutas elaboradas. El grupo de amigas de tejer se convirtió en mi familia elegida. Celebrábamos cumpleaños juntas, salíamos a comer, íbamos al cine. Una de ellas, Socorro, me preguntó un día: «Teresa, ¿nunca has pensado en conocer a alguien?» Digo, para una relación. La pregunta me tomó por sorpresa. La verdad es que no.
No quería otra relación. Quería aprender a estar conmigo misma primero. Tal vez algún día, tal vez nunca. Y estaba bien de las dos formas. Raúl intentó contactarme varias veces a través de los niños durante esos años. Una vez mandó flores a mi trabajo, aunque no sé cómo averiguó dónde trabajaba. Otra vez me mandó un mensaje diciéndole a Mariana que por favor le diera mi número de teléfono nuevo. Cada vez mi respuesta fue amable pero firme. No, no quería retomar contacto. No quería intentarlo de nuevo. No estaba enojada con él, pero tampoco quería regresar a ser lo que fui. Me contaron que eventualmente Raúl contrató a una señora de planta que le cocinara y limpiara, que la casa estaba bien, que él estaba bien también, aunque más callado que antes. Me dio gusto saber que estaba bien, de verdad. No le deseaba mal, solo no quería estar ahí. Ahora tengo 69 años. Han pasado 6 años desde que me subí a ese autobús con una maleta y un corazón que latía entre el terror y la libertad. 6 años que se han sentido como renacer. Sigo viviendo en mi departamento de un cuarto en Querétaro. Sigo trabajando en la tienda de ropa, aunque ahora soy supervisora de turno y gano un poquito más. Sigo nadando 3 veces por semana. Sigo haciendo repostería como pasatiempo. Sigo juntándome con mis amigas a tejer y platicar. Hace un año cumplí un sueño más de mi lista. Fui a Oaxaca a ver el mar. Ahorré durante 6 meses para ese viaje. Fui sola. Pasé una semana en Puerto Escondido. Nadé en el mar. Caminé descalza en la arena. Comí pescado fresco viendo el atardecer. Leí 3 libros. No tuve que cocinar ni limpiar ni servir a nadie en toda la semana. Fue el mejor viaje de mi vida. Mis hijos ahora me visitan regularmente. Claudia viene cada 2 o 3 meses. Junior se relajó con el tiempo y ahora viene con más frecuencia. Mariana sigue viniendo cada mes. Tengo una relación hermosa con ellos. Más real que antes porque ahora no estoy fingiendo. Tengo 6 nietos. Los conozco a todos. Vienen a visitarme al departamento. Les enseño a hacer galletas. Les leo cuentos. Y cuando se van, me quedo en mi espacio tranquilo, sin juguetes que recoger, sin platos extras que lavar. Y eso está bien también. Las amigas del grupo de tejer me dicen que parezco más joven ahora que cuando me conocieron hace años. No es que me vea más joven, pero sí me siento más joven, más viva. Como si los primeros 63 años hubiera estado en pausa y apenas desde los 63 empecé a vivir de verdad. A veces pienso en Raúl. Me pregunto cómo está. Me preguntan si me arrepiento. Y la respuesta honesta es no, ni un poquito. No me arrepiento de haberme casado con él porque de ese matrimonio nacieron mis 3 hijos que amo con todo mi ser. No me arrepiento de los años que pasé ahí porque eran los años que tenía que vivir para llegar donde estoy ahora. Pero no me arrepiento de haberme ido. Ni un segundo. Si pudiera regresar el tiempo, haría las cosas diferente. Me iría mucho antes. No esperaría 43 años. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir el presente y planear el futuro. Y mi futuro ahora me emociona. Estoy planeando otro viaje, esta vez a Chiapas. Estoy pensando en tomar clases de pintura porque siempre me gustó el arte. Estoy considerando hacerme un tatuaje pequeño en la muñeca, algo que nunca en 1.000.000 de años hubiera hecho cuando estaba con Raúl. Les quiero decir algo importante. Si están leyendo esto, o mejor dicho, si están escuchando mi historia, y se sienten identificadas, si sienten que ustedes también han desaparecido en su propia vida, quiero que sepan que no es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. No importa cuántos años lleven casadas. No importa cuántos años tengan. No importa si la gente dice que son muy grandes para cambiar. No importa si les da miedo quedarse solas. La soledad que se siente cuando estás invisible en tu propio matrimonio es 1000 veces peor que la soledad de estar realmente sola
pero siendo tú misma. No estoy diciendo que todas deban divorciarse. No estoy diciendo que todos los matrimonios son iguales. Cada situación es diferente. Pero sí estoy diciendo que ustedes importan, que sus deseos importan, que su felicidad importa, que ustedes no son empleadas domésticas de sus esposos. Son personas. Son seres humanos completos con sueños y necesidades y derechos. Si su esposo nunca ha aprendido dónde están las toallas en la casa donde vive, si nunca ha preparado su propio café, si nunca les ha preguntado qué necesitan, si les dicen que están muy grandes para tener sueños, si se sienten invisibles, si están cansadas de servir y nunca ser vistas. Por favor, escúchenme. Ustedes se merecen más. Y tal vez no puedan irse mañana. Tal vez necesiten tiempo para juntar dinero, para hacer un plan, para prepararse. Está bien. Yo tardé años, pero empiecen. Empiecen abriendo una cuenta de banco secreta. Empiecen ahorrando aunque sea 50 pesos a la semana. Empiecen imaginando cómo sería su vida si fueran libres. Y si de verdad aman a su pareja y quieren quedarse, entonces exijan cambio. Exijan ser vistas. Exijan ser tratadas como compañeras, no como personal de servicio. Dense el valor que se merecen. No esperen a que alguien más se los dé. Dense ustedes su propio valor. Tienen 60, 70, 80 años y creen que ya es tarde para ustedes. Pero les voy a decir algo que aprendí. Nunca es tarde para recuperarte a ti misma. Nunca es tarde para decir, ya no más. Nunca es tarde para elegirte. Yo tenía 63 cuando me subí a ese autobús. 63. Y han sido los mejores 6 años de mi vida. Imagínense todas las cosas que puedo hacer todavía. Imagínense todas las cosas que ustedes pueden hacer todavía. La vida no se acaba a los 50, ni a los 60, ni a los 70. La vida sigue mientras ustedes estén respirando. Y merecen vivir esa vida sintiéndose vivas, no solo existiendo. Antes de despedirme, quiero pedirles algo. Si esta historia les llegó al corazón, si algo de lo que conté resonó con ustedes, por favor denle like a este video. Suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan más historias como esta. Y lo más importante, dejen un comentario. Cuéntenos de qué país o ciudad están viendo esto. Cuéntenos si se identificaron con algo de lo que conté. Cuéntenos sus propias historias. Este canal crece gracias a su apoyo. Cada like, cada suscripción, cada comentario nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar estos mensajes. A más mujeres que necesitan saber que no están solas, que no están locas, que sus sentimientos son válidos. Somos una comunidad de mujeres que nos apoyamos, que nos escuchamos, que nos recordamos unas a otras que somos valiosas. Y ustedes forman parte de esta comunidad solo con estar aquí, escuchando. Así que por favor tómense 10 segundos para darle like, para suscribirse, para comentar. Nos ayuda muchísimo y se los agradecemos de corazón. Hoy vivo en un departamento pequeño. Trabajo en una tienda ganando un sueldo modesto. No tengo carro del año, ni viajes a Europa, ni joyas caras. Pero tengo paz, tengo libertad, tengo a mis hijos que me respetan más ahora que cuando me sacrificaba por ellos. Tengo amigas que me quieren por quien soy, no por lo que hago por ellas. Tengo tiempo para mí, tengo sueños todavía. Y sobre todo, tengo a Teresa. A la Teresa que había enterrado bajo 43 años de servir a todos, menos a mí misma. La Teresa que siempre estuvo ahí, esperando a que yo la dejara salir. Nunca es tarde para encontrarte a ti misma. Nunca es tarde para elegirte. Nunca es tarde para apagar el celular que no deja de sonar con las demandas de alguien más y prender el que te conecta con tu propia voz. Tengo 69 años. Y recién empiezo a vivir. Si yo pude, ustedes pueden. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí.
Gracias por ser parte de esta comunidad de mujeres valientes que se atreven a soñar con más, sin importar la edad. Les mando un abrazo enorme desde Querétaro. Cuídense mucho, quiéranse mucho y recuerden, ustedes importan. Hasta la próxima historia.